Hola Sagitario, bienvenido a tu lectura general del mes de julio 2021. Espero que esté muy bien, Sagitario. Vamos a descubrir juntos tu lectura para este mes. Completa esta información con tu signo lunar y ascendente y también con el colectivo de julio. Vamos, Sagitario, signo de fuego. ¿Cuál es tu energía predominante? Voy a mezclar un poco más, pero quiso salir el carro. Sagitario para julio 2021, por favor, ¿cuál es la energía que te acompaña durante julio? Sagitario, julio 2021. Sagitario, signo de fuego. ¿Cuál es tu mensaje principal? Gracias. Bueno, salió el carro, que es una energía muy positiva, y ahora sale la estrella, así que seguimos en energía súper poderosa y positiva. La estrella, ya sabes, es la grande protección que está encima tuyo durante todo este periodo. Me dice aquí, sigue tu camino interior, sigue tus intuición, conéctate con tus emociones. Es en este centro emocional que tú vas a poder sentir, conectarte con tus guías también, ver el camino correcto, sigue tu estrella, sigue, confía en ti y en el universo. Aquí me dice también, la estrella es como fluir con los acontecimientos con fe y una confianza extrema en su intuición. Es la carta también de los sueños. Me dice que estás siguiendo tu sueño, tu camino personal. Vamos a ver Sagitario con Belín. Y el carro que salió de repente es victoria, es ir hacia adelante. Entonces es como un camino hacia tu camino personal con éxito. Ok, vamos a ver, Belín, cuáles son tus mensajes para ti, Sagitario, en julio 2021. Sagitario. Sagitario. El logro, ¿eh? Aquí vuelvo a sentir el carro. Hay un logro que no me extraño para julio porque hay posibilidad de lograr una situación, de lograr algo en julio. Eso es lo muy bonito de este mes para todos. Ok, el logro sobre el bloqueo. Ok. Un bloqueo más que todo en relación con la comunicación, con el intercambio, tal vez la comunicación bloqueada, malentendidos, sentimientos de pérdida, de perder una situación, una persona. Puede ser también sabiendo que estamos saliendo de Mercurio retrogrado, que complicó bastante la comunicación, la abundancia y la natividad. Bueno, está hermosísima. Entonces, tenga fe, nada más tenga fe, sigue como la estrella, tenga fe que esta situación todavía en julio, que puede sentir bloqueos, retraso, sobre lo que te diré, un problema en la comunicación o algo que estás esperando y que no llega, un sentimiento de pérdida, de fracaso. Eso es nada más
un periodo, no va a durar mucho porque veo el logro, te vas a sentir de nuevo como un bienestar emocional con los placeres y Venus. Entonces, recibe una abundancia, también puede ser a través de Mercurio. Entonces, este bloqueo se desbloquea y te da esta abundancia para ir hacia adelante, para crear una novedad o hacer un paso diferente en la acción, ¿verdad? Porque tengo... como estás amarrado, estás amarrado, amarrada y en este mes de julio puedes caminar, es lo que siento, por algo que se desbloquea, ¿ok? Un adelante, un logro. Empiezo con el logro, con el sol, termino con la natividad, el sol. Entonces hay una acción exterior que te permite salir de este estancamiento. Vamos a ver la runa. Entonces no pierde la fe, no pierde la esperanza, porque está trabajando las energías para ti, para ayudarte a seguir adelante. Más bien con la natividad empezar de nuevo o empezar algo nuevo. La runa para Sagitario en julio. Tengo Junjo. Sí, el bienestar, el placer, lo que he visto con Belín y Venus, es tus emociones, así te vas a sentir la armonía, una estabilidad en las relaciones. Entonces, tus relaciones, tu comunicación se está estableciendo otra vez, lo que te permite crear situación, crear aquí. Junjo también es una runa que ayuda mucho a las personas que trabajan con sus manos. Si resuena algo para ti en tus actividades, pasión, tienes el apoyo de Junjo en la creación, en la construcción, en el arte, bueno, en la manualidad específicamente. Ahora sí, vamos a ver cómo resonan estas energías con tu sector laboral y económico. Actividad, proyecto, Sagitario en julio 2021. Sagitario, economía, trabajo, sí, me sale este bloqueo sí, que te deprima. Hay una depresión aquí, bueno, o mentalmente, mucha preocupación sobre este bloqueo, este sentimiento de no poder actuar, de no poder hacer nada para cambiar una situación que no se mueve. Pero ahí he visto la muerte, que es el cambio. Entonces, nada más es un periodo de transición. No pierda la fe, como yo te lo diré. Y con la estrella está protegido en el cambio, que eso se va a desvanecer poco a poco. Vamos. Sagitario, trabajo, economía. Sagitario. Los enamorados, el 4 de oro y el 5 de basto. Una decisión que vas a tener a tomar al principio de... ¿Ves el carro? Ahí está. Sí, me parecía importante. Tienes que tomar una decisión porque, como te digo, la situación se desbloquea. Entonces, hay una decisión que tomar. ¿Cuál dirección vas a tomar para avanzar en tu vida? Es muy importante que este mes, a mitad de mes, esta decisión esté tomada, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una necesidad de ver, ¿cómo decir?
de regresar en tu pasado para entender cuál decisión tomar, para ayudarte a tomar esa decisión, analizar tus emociones del pasado. Porque aquí hay un conflicto interno entre tu corazón y tu mente, porque tu corazón, tus emociones está basado en el pasado. Entonces tal vez hay que analizar un poquito aquí, porque te puede bloquear, porque veo la economía que tal vez te preocupa, la inseguridad de este nuevo camino o de tomar esa decisión, como un miedo que te puede frenar a tomar la decisión de avanzar y dejar una emoción pasar. La templanza que te ayuda mucho a temporizar, a armonizar, a tranquilizar en tu trabajo diario. Aquí veo que las personas que ya tienen un trabajo, me dice, fluye con tu trabajo, te va a dar lo que necesita. Tenga paciencia también por un asunto personal. Hay armonía, hay paz, hay curación. Si había problema en el trabajo, si había bloqueo, siento que aquí las cosas se calma y se cura. ¿Okay? Buena comunicación también a través de tu trabajo que regresa. Entonces hay como todo este mes te veo trabajar todo cada día fluyendo con este trabajo en armonía, sintiendo calma, tranquilidad, que las cosas salen que sale bien, porque tú no veo, aquí no veo ningún problema específico en las personas que están trabajando de manera regular. Ok, aquí hablamos con las personas que tienen un proyecto nuevo, un nuevo trabajo. Ahí empieza. Ahí está el uno de basto con mucha determinación, pasión. Es como empezar a trabajar de su pasión aquí. O realmente de activar tu trabajo, pero es adentro de tu capacidad, de tus habilidades. No es un trabajo nuevo en el sentido que tú tienes que experimentar o estudiar porque no está experto en eso. No, aquí tienes todas las habilidades para empezar ese proyecto. Más bien te lo has probado. Ya sabes, tienes esa fuerza de decir, yo soy capaz de hacer, de ir hacia esta nueva situación laboral o de actividad, de proyecto. Yo siento mucha pasión aquí, como puede ser como rumbo por las personas que trabajan con las manos. Veo algo así como decidido de salir adelante con su pasión. Para las personas que no tienen trabajo, veo aquí que se van a mover mucho para mandar currículum. Yo veo muchos papeles, documentos que te abre la puerta a una nueva oferta, a una nueva situación. Así que sigue al principio del mes, aún no lo has hecho y no has recibido resultado. Y aquí estás protegido, está bajo la estrella, sigue mandando documento porque veo que sale esta oferta. ¿Ok? Mentalmente hay una duda aquí y me dice de tranquilizar la mente. Puede ser por ese bloqueo aquí. Te siento cansado, pero porque tal vez has luchado a vano
te has sacrificado también mucho sin ver frutos, sin ver avances, ¿ok? Sintiéndote como totalmente perdiendo tu energía. Aquí siento Sagitario en algunos así. Así que reconéctate, descanse mentalmente, porque más estás en esta situación negativa mental y más la confusión llega. Pero también es importante para tomar una decisión que yo he visto al principio, no la puedes tomar de manera impulsiva, tienes que tomarla cuando te sientes la mente más calma y más tranquila. Aquí hay muchas emociones. Hay muchas emociones porque hay una tristeza de dejar tal vez una actividad, un trabajo, una situación, una relación con una persona que te da tristeza, pero es necesario de dejar esta situación, ¿ok? Tal vez un trabajo que te gustó, pero que está bloqueado o pasó algo que en donde no puedes avanzar, no ves crecimiento, entonces sí, te duele porque te gustaba este trabajo, esta actividad, o tienes que dejar una pasión tal vez. O tuviste que frustrarte de algo que te gusta para poder, ¿cómo decir? Yo siento una frustración emocional aquí para ti, Sagitario, porque hay una separación entre lo que te gusta y lo que vives, el sector laboral. Así que hay que calmar la mente y tomar esa decisión nuevas porque hay una natividad. Pero de todo modo tengo la papesa encima de esa lectura, lo que me dice que te falta, no sabes. ¿Ah? Hay situaciones que están ocultas todavía, las energías no están como se presenta. La realidad no es tal como tú la puedes visualizar. Aquí la claridad va a llegar. Me dice también otra vez la papesa que tienes que tranquilizar. Es muy importante. La papesa es una energía tranquila, de sabiduría. Tiene su libro, estudia, va adentro de ella para descubrir lo que su ser, su esencia. Y me parece aquí en relación con tu frustración emocional. También son los documentos, el libro, papeles, no ves resultado, no ves oferta nueva, llega. No es porque no ves que está así ahora que va a seguir así. Es lo que me está diciendo la papesa. Y sigue tu intuición, sigue la fe y la esperanza de la estrella. A nivel económico, yo veo que se está curando, se está balanceando, hay una tranquilidad económica, tenga un poco más de paciencia para ver tal vez un progreso, pero ahí va de manera equilibrada, yo pienso. Cuídate mucho, aquí tengo un señal del oráculo de la palabra con tu salud y lo veo aquí, el cansancio físico y mental. Cuídate, descanse tal vez, descanse pero de manera no sentir que no puedes hacer nada, no, descansar para liberar la negatividad, para generarte y poder ver la claridad. Meditación puede ser, respiración. Ok, vamos a ver, Sagitario, el cambio. Tú no ves el cambio, pero está llegando. Tú no lo ves, pero está llegando. Y tienes que enfocar a lo que vas a decidir.
hay el cambio en la acción. Si no podía actuar, ya vas a poder tomar acción. Y la abundancia también te va a seguir. Sí, es como todo se pone en equilibrio, todo se pone en curación, todo se pone en armonía. Te recuerdo, Junro es la armonía, el bienestar. Entonces, realmente crea que esta sensación que no pasa nada va a cambiar rápidamente en este mes. Yo te puedo tal vez decir más o menos a la mitad del mes. Y la apertura del mundo, ¿ok? Fuerza. Tal vez un proyecto de viaje aquí. Es un logro también. Tal vez te llega de manera fuerte un logro con un gran sí. Ok. Entonces, espere un poquito más, pero en este momento de esperar, que no es como aguantar, aproveche ese momento antes del cambio para generarte físicamente, mentalmente y emocionalmente, porque aquí hay algo que tú necesitas terminar con una emoción, una relación, una situación para poder avanzar. Hay una frustración aquí o hay una separación emocional. Vamos a ver en el sector más bien interesante que llegamos ahora en la emoción y sentimiento para ver si tengo más, ¿cómo decir? Más detalles sobre esta frustración o esta separación. Sagitario, julio 2021. Amor espiritual. Sagitario, signo de fuego. Inseguridad. Sí, hay una toma de decisión este mes porque las cosas se van a mover y cuando se mueve, bueno, entonces se abre caminos y hay que ver cuál agarramos, ¿verdad? Cuando es momento de tomar acción. Sagitario, julio 2021, físico. El cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo. No sé por qué me resuena fuertísima ese mensaje para ti, Acuario. No sé por qué te he dicho Acuario, Sagitario. Tal vez te suena. Sí, cuídate, cuida tu cuerpo. Amor divino, wow, eso es bonito. Y la pareja. Ok, vamos, transformación atrás. Entonces el cambio llega. Tenga fe, tenga fe. Vemos ahora con la triada aclarando cada energía. El amor espiritual para Sagitario. Gracias. Protección. La estrella y la protección en la triada. ¿Estás seguro? Segura. Sagitario, sacrificio. Es lo que siento con Belín, el despotismo, una frustración, te sientes sacrificado. Esa duda que está cansando, chupando muchas energías mentales, está sacrificándote. Ok, el físico, el cuerpo, Sagitario, mensaje, recibe un mensaje, tu cuerpo te está hablando. Sagitario, no sé qué está pasando, pero si tienes malestar físico, es que tu cuerpo te está diciendo algo, te manda una señal. ¿Ok? Escúchelo, yo lo siento fuerte.
El amor divino para ti, Sagitario, el silencio. Esa es la papesa. El secreto. La papesa que he visto en tu lectura. La pareja, Sagitario. Mentiras. Uf. Ok. A ver. La voy a dejar aquí si quiero más, pero voy a seguir con el wild. Aquí lo que te puedo decir es que la espiritualidad es tu protección este mes. Es ahí que vas a poder reconectarte, sanar el cuerpo, la mente, las emociones, y es igualmente la estrella lo que te dice. ¿Ok? Sigue esta conexión espiritual y universal. Entonces, como te diré, esa duda te está maltratando. Esa confusión mental te está maltratando y se ve en tu físico donde recibe un mensaje, ¿okay? Una señal. Puede ser también que recibe un mensaje concreto de una persona. Que estabas tal vez esperando tanto, que te estabas haciendo daño porque ya no creía más, te dolía, había esa frustración emocional, puede ser también. Entonces puede ser que llegue ese mensaje que te libera de este malestar. Lo que me dice con el amor divino sobre la pareja, me parece que tal vez hay una confusión aquí en relación, Sagitario, con tu pareja. Tal vez te está teniendo una ilusión. Vamos a aclarar para tener más información. Amor espiritual y protección. El 7 de bastos. Sí, ese es tu trabajo de ver claro una situación confusa, emocional. Y es a través de la espiritualidad, de la reconexión, que tú vas a ver la claridad y la luz. Meditación, respiración, y vas a poder tomar una acción. No es nada más meditación. La calma interna te va a permitir ver claridad y tomar la acción correcta. Inseguridad y sacrificio. Wow, el 10 de bastos. Sí, esto ya se termina. Se termina, fue algo muy pesado, por eso que te sientes así. Pero con el 10 se termina. Se termina porque vas a ver claro, viene la claridad, porque la estás buscando adentro, adentro. Es de tu responsabilidad aquí, de nadie más, de ver esa claridad. Pero a ver si yo te puedo ayudar en eso, con mis energías de la carta. Físico, mensaje, Sagitario, el 10 de espada, wow, 10. Bueno, esa es la buena noticia, Sagitario. Estás al final de 10 meses, 10 años, 10 días puede ser, pero lo siento más largo, de pena, de obstáculos, de preocupación, de malestar, etc. Aquí se puede hablar realmente con tu salud, con tu cuerpo, que se termina de sentirse mal, de sentirse como el cuerpo no me deja, no tengo la energía suficiente, no me siento siempre cansado, con energías corporal bajas, porque eso se llega al final. Si es un mensaje de alguien concreto, entonces también ese tiempo de espera doloroso se termina. Y entonces, por consecuencia, se termina ese sacrificio de inseguridad, de
de siempre preguntándote, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por qué no recibo ese mensaje? ¿Por qué todo este por qué que te enferma emocionalmente, donde sacrifica tu alma más que todo? Cuando nos hacemos daño con eso, se termina. Ok, amor divino, silencio, Sagitario. El uno de copa, el as de copa. Bueno, aquí hay, wow, un inicio de una relación que estaba en secreto, que estaba en silencio, que tu alma ya no está, o estabas tú muy discreto, discreta sobre una conexión especial y ahora lo pones a la luz, puede ser, o esa relación se hace a la luz, o realmente encuentras una nueva persona, una nueva emoción que estaba como, no sospechaba. Puede ser también que no te vas a dar cuenta de una vez que es una conexión espiritual. Y pareja y mentira, porque aquí hay un problema con las parejas, con tu Sagitario, con tu relación. ¿Qué está pasando? 3 de espada, ok. Bueno, aquí hay una traición, aquí hay un dolor, aquí hay mentira, engaño. No puedo decir. Tal vez también este mes vas a darte cuenta, otro inicio, te vas a darte cuenta de la problemática con tu relación, del engaño que tú te estabas sintiendo, pero no estabas segura, te estaba maltratando con esa inseguridad, pero la situación llega a claridad, es el final, todo va a salir a la luz, también con la papesa que he visto. Voy a poner una otra carta. Tres de espada, así. Y 4 de copa. Una fatiga muy emocional. Entonces es lo que he visto. Hay un problema relacional con tu pareja. Aquí el amor está como muy apagado. Aquí está sufriendo, tu corazón sufre. Pero estás protegido porque vas a entender, como te diré, se termina ese malestar, te recibe un mensaje o tu cuerpo te despierta o recibe una comunicación concreta que permite tener un final a una relación muy dolorosa, la verdad. Quiero aclarar el amor divino, el silencio y el as de copa, porque aquí hay una novedad. El 8 de oros. Otra, por favor. Una concretización. O tú, puede ser que tú también estás engañando, mintiendo a tu pareja porque tienes una otra persona que guarda en secreto una otra emoción que estás construyendo hace tiempo, pero esta situación de no estar como clara entre estas dos personas, por supuesto, estás sacrificando tu bienestar, tu felicidad, tu cuerpo se está sintiendo muy cansado porque es muy pesado esa situación. Entonces vuelvo a la advertencia, medite, relájate, vas a ver claridad, a entender, a poder tomar la buena decisión y poner fin a esa situación dolorosa
gracias a un mensaje que tu cuerpo te dice ya suficiente, tengo que sentirme bien, liberarme de eso, de mi confusión entre estas dos personas, o, es un mensaje concreto que te va a ayudar a también a liberarte, o vas a a mandar un mensaje o va a comunicar la verdad para poner fin a esta traición que tú estás haciendo o que tú recibes, ¿ok? Es espejo aquí, ¿eh? Yo no puedo saber. Ok, una otra sobre el 8 de oro, el 4 de espada. Aquí vuelvo en el descanso, vas a ver la luz relajándote, ¿ok? Vas a ver la luz relajando tu mental y abrir tu corazón, ¿ok? Es abriendo tu corazón que tú vas a poder decidir y tomar la buena acción, ¿ok? De todo modo, hay un cambio y hay un final a esa situación. La estrella, yo le quería sacar otra a la protección, al amor espiritual y al 7 de bastos. Tienes la estrella que salió también aquí, entonces realmente te aconsejo reconectar con tu corazón, tus emociones, relajar tu mente y ahí adentro de ti verás la solución, la luz para tomar la acción de liberación. Ok. Sagitario, ¿cuál es el chakra que te puede ayudar? Sagitario, por favor, en julio. ¿Cuál es el chakra que te puede ayudar? Gracias. La comunicación. Hay algo en secreto, hay algo que tú estás esperando, un mensaje como yo lo he visto, una oferta, un papel, lo que sea en el trabajo, está llegando. La comunicación llega directa este mes, así que hay desbloqueo en la comunicación. Y si es a nivel emocional que necesita recibir igual esa claridad, esa comunicación para poder tomar la acción que te va a liberar, llega. Y tú también, si es tú que necesitas decir la verdad, lo que guardas en secreto, entonces abre el chakra de la garganta para poder hablar claramente y pasar el mensaje. Y atrás tengo el corazón para abre tu corazón, es muy importante, es ahí que vas a tener la claridad, la curación y saber cómo expresar lo que tienes adentro de este corazón. Muchísimas gracias, Sagitario, espero que te gustó. Dale like si es el caso, comente, comparte, suscríbete si no lo has hecho, gracias a los nuevos. Y para una lectura personal, por favor, contácteme sin duda en las informaciones que dejo abajo de este video. Un abrazo. Chao, chao.